Primero, me ha parecido muy curioso porque habíamos quedado a hablar algo de literatura y te he dicho para delimitarlo un poco. O sea, tú me has dicho, podemos hablar de Borges, ¿no? Que es, como imagino, un autor que te gusta mucho. Y, o sea, hay varias cosas que quiero hablar, pero la primera, ¿por qué? ¿Por qué querías hablar de Borges? De Borges. Ya, a ver, en mi vida he tenido distintos momentos literarios, creo yo, ¿no? Entonces siempre he tenido así como que la obsesión con algunos autores que los tengo por épocas, así ponte a los 15 estaba así enamorada de García Márquez, ¿no? Así súper romántico, bla, bla, bla. Y así han ido pasando varios autores y ha llegado un momento que ya deben ser así unos 2 años, más o menos, tal vez un poco menos, que he entrado al mundo de Borges, que es un mundo mucho más oscuro, mucho más misterioso, profundo. Y me he quedado ahí, mira, 2 años después, sigo un poco obsesionada con este autor místico. Entonces, también me parece que es un autor que, de quien hay mucho sobre él para decir, ¿me entiendes? Es una obra bastante compleja, lo cual permite analizarla de diferentes maneras y nada, me ha parecido súper interesante como que abordar este lado, que además no es tan conocido, creo, en Bolivia, literariamente. Entonces, sí, de hecho no es tan conocido porque yo para prepararme no quería llegar en blanco, nunca había leído nada de Borges. He leí algún libro para tener algún conocimiento, algo de qué hablar. He ido a buscar al correo libros de Borges y la mitad no ubicaba al autor, porque igual conocen muchos autores, ¿no? Los que venden ahí. De hecho, cualquier autor te tienen ahí una serie de obras. Y la otra mitad no tenía, pero sí, o sea, no tenía en ese momento. Se me ha costado, encontró en el último, así de casualidad, a punto de irme, el Aleph, ahí un cuento que es más o menos corto, y ya, eso es lo que he podido conseguir. Y justo esta mística de que no hayan libros, me parece increíble, porque para poder encontrar algo de Borges tienes realmente que escarbar entre así unas bibliotecas extrañas. Y créeme que me ha tocado escarbar en bibliotecas extrañas. Y siempre que encuentro un libro de Borges tiene alguna historia detrás bien interesante. Ya te voy a ir contando después. Pero me parece deli eso también, ¿no? Como que poder encontrar un libro tiene todo su viaje para poder llegar a él. Y además que alguien te dé un libro de Borges también es bien interesante. Sí, bueno, lo bueno es que he encontrado, por ejemplo, en YouTube sí hay audiolibros de varios, entonces, varias horas de libros, entonces, para quien use, pero es otra cosa leer el libro, o sea, físico, ¿no? Claro. Tiene su propia, no sé, su propia forma, su propio gusto, agarrar el libro y poder leerlo. Y sobre todo Borges, porque, a ver, por ejemplo, hoy día que he traído mi librito, yo necesito leer Borges en físico, porque necesito ir escribiendo cosas, ¿no? O sea, ¿Escribes en el libro? ¿Te gusta escribir en el libro? Claro. Es un libro tan complejo, es una escritura tan compleja, que es necesario ir tomando apuntes y buscando en internet a qué se refiere, con algunas palabras o con algunas alusiones a otras obras, porque si no, no entiendes nada, ¿no? Sí, de hecho sí, tanto en su poesía como en sus cuentos a veces tiene o sea, yo creo que con el tiempo, y lo escuchaba porque para prepararme un poco para esto, no solo he leído una de sus obras y alguna poesía por ahí, sino que he visto entrevistas de él, así unas joyas que están ahí en internet. Tal vez las has visto, tal vez no, pero, o sea, cómo hablaba él, o sea, digo, y esos últimos días, ¿no? Que era una persona mayor de más de 80, creo, pero, o sea, escucharle a él ha sido una maravilla también, así. Borges en las entrevistas se hacía un poco la burla de los entrevistadores, de los periodistas, y abordaba las preguntas desde una concepción literaria. Por ejemplo, le preguntan, ¿tú conociste a tal persona? Y él respondía, me dicen que sí. ¿Entiendes? Entonces era súper confuso, pero era su manera de hablar con ese tinte literario muy borgiano que lo caracteriza y lo vuelve quien es. Entonces eso también rescato mucho de Borges y me encanta, que él era la misma persona en sus libros y en su vida real, ¿no? Sí, sí. Esa oscuridad, ese misterio, lo tenía en las dos áreas, en el área literaria y en el área social y en el área política y todo, porque Borges ha sido una figura
políticamente también muy interesante y complicada, y siempre ha ido en contra de lo que la mayoría de la gente creía, que en esa época era una dictadura. Bueno, todo el país estaba del lado de la izquierda, ¿no? Como que queriendo acabar con la dictadura, y Borges estaba completamente a favor de Videla, lo cual también es muy complicado de entender, ¿no? Un hombre con tanta riqueza. No sé, muchas personas creían que lo que él era un provocador constante. Por ejemplo, así entrando a un dato, Borges tenía que recibir el premio Nobel, y cuando le dicen, se entera que iba a recibir el premio Nobel, le dicen: si tú te reúnes con Pinochet, porque Pinochet le quería hacer como que un agradecimiento y no sé qué por su obra, no vas a recibir el premio Nobel. Obviamente desde Noruega estaban completamente en contra de la dictadura de Pinochet, ¿no? Y Borges va y se reúne con Pinochet y dice: prefiero la claridad frontal de la espada a la explosión, era así como la explosión de la dinamita, ¿no? Sabemos que Nobel era el que creó la dinamita. Entonces, bueno, así Borges con sus cosas. ¿Por qué había ganado el premio Nobel? Porque sabía que al final nunca había recibido, ¿no? Pero no. Al final no recibió, pero iba a recibir por ficciones, si no me equivoco. Claro, claro, sí era complicado darle premios, eso estaba escuchando, porque he visto una especie de curso, conferencia de un argentino hablando de Borges, así unas 3 horas sobre él, porque hasta el día de hoy creo que tratar de hablar de él, de entender lo que hay detrás, de sus obras, su forma de escribir, sigue siendo pues algo como decías, que no es como fácil, y sí te da lugar a abordarlo desde muchos lugares, pero decía, ¿no?, que las obras de él, principalmente, o sea, los cuentos, que no son libros como largos, nunca hacía eso, ¿no?, sino, bueno, casi nunca, pero, o sea, que costaba darle un nombre por obras tan concisas, digamos, o sea, cortas. Sí, claro, o sea, Borges tiene un universo dentro de 4 hojas, 5 hojas, ¿no? Literalmente un universo, después vamos a ahondar en el Aleph, pero Borges lograba eso, ¿no? Crear obras completas. Además, Borges era muy estricto con la palabra, ¿no? No entraba ni una palabra más, ni una palabra menos. Era perfecta su obra, para mí, a mi parecer. Entonces, sí, siento que en 5 hojas, 6 hojas, él lograba realmente mostrar una historia maravillosa. Pero con el paso del tiempo, te voy a decir así mi concepción, me he dado cuenta que no necesitas entender completamente a Borges. O sea, hay cosas que no vas a entender, porque él estaba tan metido dentro de su mente que plasmaba cosas que es imposible que entendamos, quizás, ¿no? Pero ahí está igual lo deli de leer a Borges, como que esa sensación, y voy a volver a este término que le he usado, de misterio, y simplemente deleitarse con la manera en la que él escribía. Así ponía palabras y alusiones a libros que quizás ya ni existen, ¿no? Pero era magnífico cómo lo hacía. Sí, era lo que hacía mucho, porque lo escuchaba, porque decía que él no se tomaba el tiempo como de explicarte, de contextualizarte mucho de arte, sino que asumía directamente y eso lo hacía tanto en su obra como en sus entrevistas, ¿no? Que directamente te hablaba con mucha pasión de tal libro, de tal autor, como si el que lo escucha conociera, pero así, o sea, y decías, también es parte de respeto, ¿no? Porque es como directamente ir. Claro, a Borges no le importaba que entiendas. Borges quería escribir lo que quería escribir y que la gente lo disfrute de la manera honesta en la que él lo ha hecho, ¿no? Entonces, sí, yo creo que, bueno, eso igual me encanta de lo que escribe. Son escritos con mucha pasión, ¿no? Son escritos que están inspirados en las vivencias que él tenía. Bueno, lo más interesante es que ni siquiera eran vivencias, porque era un hombre que no salía mucho de su biblioteca, pero él vivía a través de los libros, ¿no? O sea, ese hombre realmente ha leído hasta quedarse ciego, ¿no? Sí, sí. Entonces,
mostrar esos mundos, los diversos mundos de la literatura, de libros que, como te digo, quizás ya ni siquiera existen en muchos casos, pero así, libros loquísimos. Después te voy a contar algo súper interesante que me ha pasado hace poco. Los podía poner en cuentos pequeños, entonces eso era genial. Y obviamente con una ficción y una magia que caracteriza a Borges, ¿no? Porque Borges es muy mágico. Esa es una palabra que para mí lo describe mucho. Eso que decías de no entenderlo, porque, digamos, dentro de... No vas a entender exactamente a todo lo que se refería, a lo mejor, y él... Ni siquiera sé si él entendía todo lo que él mismo decía, porque Te aseguro que sí, te aseguro que sí. Porque yo lo escuchaba incluso, digamos, recapitular, se lo leían a partes de sus obras algún entrevistador, y él decía, sí, eso podemos sacarlo, eso estaba mal, eso no sé por qué puesto, eso era para hacerme al interesante, o sea, digo... Obviamente sabía lo que ponía, no ponía algo, digo que no tenía idea de por qué, pero también iba él, digamos, mutando en su propia comprensión de su obra, ¿no? Con los años él, ya tal vez he puesto esto por esto. Claro. Pero creo que eso pasa, o sea, mucho, ¿no? Que ya sea con libros, con autores, con películas, hasta con muchas de estas cosas que no necesitas entenderlas al 100% para disfrutarlas, ¿no? Y ahí creo que es una batalla un poco, porque es otro tipo de disfrute, directamente como el entregarte y decir que sea lo que sea y cómo lo interprete, pero tal vez buscar racionalizarlo y entenderlo al 100%, incluso no sería lo más adecuado porque primero porque es difícil que llegues ahí, segundo porque, digamos, es parte también del entregarte a eso. Claro. A mí lo que me sirve mucho al leer a Borges es leerlo como poesía. Así no sea solo poesía, cuando leo cuentos también o ensayos, hago uso de esta herramienta de la lectura de la poesía, que es imaginarse fotos, imágenes, ¿no? Como que leer una frase y volverla una imagen cerebral. Y al final esa es la manera de leer poesía, sí, ¿no? Normalmente pasa eso. No, esa es Bueno, es la manera de leerla para mí. Entonces, cuando leo Borges, trato de imaginarme mucho. Entonces, es muy visual también su lectura, ¿no? En mi Instagram, por ejemplo, yo a veces subo cosas como que ¿con qué nos soñamos esta noche? Y algunos libros de Borges. Porque me sirven mucho Borges para poder imaginarme o soñar o crear imágenes mentales así súper lindas, súper ricas. Entonces, creo que esa es una táctica para leer a Borges. Sí, y escuchaba a Borges en una entrevista del 78 decir que un poco que la pasión literaria estaba en decadencia, estaba muriendo. O sea, y eso hace ya bastante años. Pero hoy en día creo que todavía eso está mucho más acentuado y quería... O sea, porque me ha parecido una rareza tan interesante ver a una persona joven. ¿Cuántos años tienes? 21. 21 años, o sea, pues por este autor que no se tiene muchas obras acá, que no se lo conoce tanto, que es complejo y todo. O sea, en general, ¿de dónde surge tu pasión por la literatura? Porque sí te digo que es medio raro encontrar gente así. Sí, tal vez. Bueno, mi pasión por la literatura nace desde muy niña. He tenido un abuelo maravilloso, ¿no? Un hombre que ha leído muchísimo y que nos ha dejado el mejor legado que nos podía dejar un abuelo, que es una biblioteca, ¿no? Entonces tenemos una biblioteca ahí familiar a la que me encanta ir y me encanta explorar qué libros hay. Y de hecho ahí he encontrado este libro por primera vez. Aquí lo vamos a mostrar, que es Narraciones de Borges. Es que, como te digo, cada libro que tengo de Borges tiene una historia súper rara. Y esto también es porque yo considero que Borges es muy místico. O sea, de verdad siento que tiene magia. No solo por lo que escribe, o sea, por cómo se manifiesta. Entonces, un día estaba así escarbando en la biblioteca de mi abuelo, que es inmensa, así, gigante. Y entre los libritos, así en el último cajón, he encontrado esto. Y decía Jorge Luis Borges, ya me suena, lo sacaré. Entonces me lo llevo a mi casa y comienzo a leer y era así, ¿qué es esto? ¿No? Así como, ¿qué es esta magia? Yo nunca en mi vida había leído algo así. Y nada, ahí empezó como que mi amor por Borges. Pero la literatura en sí creo que es así desde muy chiquita. Yo creo que se nace con eso.
Porque, por ejemplo, mi hermano y mis primos también han tenido la influencia de mi abuelo, pero no, o sea, y obviamente leen, pero es un poco más porque tienen que hacerlo, ¿no? No sé si es realmente así ese amor loco que es muy personal. Y tampoco es como que se puede obligar a la gente a leer, ¿no? Sí. Es una pasión que despierta así en un momento, pero leer es maravilloso. Yo creo que la gente no lee porque no encuentra los libros que le gustan. Ubicas, hay tanta variedad de literatura que pensamos que así los libros más famosos y autoayuda y todo eso son libros, pero es que realmente en estas cositas hay mundos enteros, ¿no? Entonces eso, hay que incentivar a que la gente realmente busque qué le gusta. Y así sí tiene sentido eso, ¿no? Y no solo libros, sino muchas cosas. Si no te gusta algo, capaz no has encontrado ese específico, porque en un mundo tan amplio como la literatura, es como que difícil que no haya ninguno que conecte contigo y que te guste. Justo ayer reflexionaba sobre eso. Estaba pensando en la música, ¿no? Y decía... Últimamente el gusto se ha transformado mucho en lo que el mercado te impone que te guste, en lo que te repiten 100,000 millones de veces en las historias de Instagram y en los periódicos y en las revistas que lees online, obviamente, y te dicen esto es lo mejor, esto es lo que te tiene que gustar. Y muy poca gente se anima a buscar un poco más allá qué es lo que realmente le gusta. Digamos, en la música te imponen que te tiene que gustar, no sé, un reggaetonero, porque te lo ponen 500 veces en todas las historias de Instagram, ¿no? Entonces tú piensas que es lo mejor del mundo, pero realmente te das la oportunidad de buscar qué es lo que realmente te gusta, te das la oportunidad de explorar, de entrar hacia lo más profundo y de ver, mira, esto sí me representa, esto sí me gusta, así de verdad, no es porque lo he escuchado 1000 veces, no es porque a la gente le gusta, no es por la aprobación de los demás, es realmente porque a mí me representa como persona, ¿no? Entonces... Sí, esto que dices tiene mucho sentido, porque si bien la música, que es algo tan subjetivo y tan, o sea, tan personal, o sea, sí puede llegar a afectarte el hecho de ver tanto, o sea, porque, a ver, la maquinaria de publicidad para un lanzamiento ahora es, pues, un presupuesto enorme, y o sea, con esa idea, ¿no? De que lo escuches hasta en la sopa y o sea, hasta por repetición, pues asocias a que es bueno porque en todos lados suena. Exacto. Pero, o sea, y eso pasa con todo, digamos, con todo. ¿No? Con comida, con libros, con contenido, o sea, con películas, con absolutamente todo puede llegar a afectarte. Entonces, o sea, me gusta esto que dices, ¿no? Que a pesar de que es difícil, o sea, porque no tienen publicidad muchas de las cosas que quizás sean las que te gusten. O sea, tenemos la posibilidad de buscar ahora bastante más que antes, ¿no? Entonces, darnos ese tiempo de explorar y que, oye, y puede coincidir y puede ser que busques y lo que esté sonando sea lo que más te guste, ¿no? Pero que no sea solo porque sea lo único que escuches, sino porque... Tal cual. Porque realmente... Exacto, es como que ir un pasito más allá y decir, esto es lo que realmente me gusta y me voy a animar además a compartirlo, ¿no? No voy a poner la misma canción que todos porque no necesito ser igual que todos. Y estoy segura que alguna persona, así aunque sea una persona, te va a agradecer por compartir tu verdadero gusto y va a decir, qué lindo, qué interesante, ¿no? Esta concepción del trueque así musical y de productos literarios y de todo me parece increíble. A mí me encanta que la gente me diga, mira, he leído esto o mira, escuché esta canción, porque es una manera también de acercarse a la gente ahora que estamos tan alejados o solo conectados por internet. Es una excelente manera de compartir y de unirse, ¿no? A las otras personas. Entonces, sí, eso es bueno. Anímense a mostrar lo que realmente les gusta. Eso me parece importante. Guay, sí. Y volviendo un poco al tema de Borges, o sea, obviamente no quería hacer ninguna recapitulación ni biográfica ni de cada una de sus obras, porque bueno, para eso hay mucha información. De hecho, más bien ojalá a raíz de esto alguien se motive y busque obras de él, busque, si no tiene acceso a los libros físicos, pues audiolibros de este autor como de cualquier otro que esté por descubrir. ¿Qué es lo que... O sea, ¿cuál es la historia de este libro que me decías? No, de este sí me has dicho, de los otros libros quería saber, porque claro, al igual que este, que es como que los encontró por casualidad. Sí, cosas mágicas de la vida, ya. A ver, primero empecemos hablando un poco de la obra, porque lo voy a relacionar. Ya. La obra de Borges es una obra, como decía, muy mística.
juega mucho con esta realidad que va más allá de lo físico, ¿no? Borges habla de simbolismos como el espejo, la luna, las llaves, los laberintos, que son símbolos bastante interesantes y que generalmente nos llevan a pensar en una realidad que va un poco más allá de lo cotidiano, de lo físico incluso, ¿no? Entonces, una vez en una biblioteca por el centro, me metí a explorar y encontré un librito de Borges que lo estaba buscando como loco. Y este librito tenía una nota en la primera hoja, como que acá, escrita por alguien. ¿Ya? Y decía, este libro es maravilloso. Era el libro de la arena de Borges, que no lo he traído, se lo prestó a un amigo justo. Este libro es maravilloso. Y lo subí a mi Instagram, como que así con una expectativa de que alguien me responda. Y mi tía me responde y me dice, ese es mi libro. ¿Dónde lo has encontrado? Así yo, en una biblioteca del centro. Así, y me dice, ya, ¿de quién es? No sé qué. Y ya me explicó cómo llegó ahí. Pero posteriormente a eso, otro amigo, bueno, este amigo al que se lo presté, voy a intentar explicarlo porque es medio difícil de explicar lo que ha pasado. Me dice, tengo que hablar contigo, así urgente. Y yo, ya. Iba a mi casa con un libro negro, así gigante, negro. Y me dice, quiero que leamos este libro juntos. Entonces lo abre y era un libro chino, ¿ya? En el que tú tenías que lanzar unas monedas y según unos números te decía cuál era el pasaje que tú tenías que leer. Entonces estábamos jugando, no sé qué, y jugamos, me salió una cosa así, tal cual a lo que necesitaba leer en ese momento, así súper loco. Y después vamos al prólogo y el prólogo estaba escrito por Borges. Y yo tenía ese libro, el libro de la arena, en mi bolsillo, así. Y le digo, mira, o sea, justo hoy día encontré este libro, no sé qué. Y le digo, ¿qué tal si leemos el libro de la arena? Que es el último cuentito y son 5 páginas. Y me dice, ya. Lo empezamos a leer y este cuento trata sobre un libro infinito que cada vez que lo abrías te decía nuevas cosas, encontrabas nuevas cosas, ¿no? Así lo abrías en la página 250, luego intentabas volver a buscar la página y ya no existía. Y era así la página 1500 y había algo completamente distinto a lo que habías leído anteriormente. Entonces, como que hemos hecho así una interpretación y parecía que el libro del que estaba escribiendo Borges era ese libro que había traído mi amigo, ¿ya? Así, loquísimo. Entonces, y de esos me han pasado 1000 con Borges, así, de verdad. Entonces, por ejemplo, yo soy una persona que cree mucho en la magia, siempre me ha encantado, ¿ya? O sea, ¿en qué sentido? La magia a ver, ¿cómo te explico? Desde muy chiquita me ha encantado analizar las cosas que van más allá de lo cotidiano y de lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Como que una realidad más profunda, que existe, solo que la gente no logra observarla. Y siento que Borges me conecta un poco con eso, ¿no? Es así, re interesante. Pero bueno, es difícil de explicar, está muy metido en mi mente. Claro, sí, más que todo, o sea, porque viviendo la experiencia es pues, sí, cuando llegas realmente, creo, a entenderla, o sea, digo, puedes entender los hechos, pero entender la experiencia solo si la has vivido. Claro, creo. Es una experiencia muy extraña. Y Borges juega con esto todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, Borges habla del otro, no sé si has leído ese cuentito, no. El otro. Cuando él empieza a narrar el cuento te dice, todo lo que vas a leer acá es mentira, ¿ya? Pero dentro de ese fragmento en el que te está diciendo que es mentira, te está diciendo que es verdad. Entonces finalmente lo que te dice es, todo lo que estás leyendo en realidad es verdad, pero si quieres creer que es mentira, mejor, digamos. Así nadie me va a hacer preguntas sobre el tema. Y él relata que él cuando se fue a vivir a Suiza, se encontró con él mismo en una plaza. Con él mismo, pero cuando tenía 17 años. Y el cuento entero es una conversación entre él y él, pero en el pasado. Y es así como que una discusión de tener que convencerlo que era real. Entonces es así loquísimo. ¿Qué decía?
al inicio que me has dicho, todo lo que está aquí es mentira, es verdad. Todo lo que está escrito acá, a ver, lo vamos a buscar mejor. Ya. Todo lo que está escrito acá es mentira, pero en realidad es real. Es que así escribía Borges, ¿no? Era muy complicado de leer. No, pero sí es una paradoja bien bonita. Eso, o sea, Borges es la paradoja completa todo el tiempo y le gusta confundirte. Ese es el misterio de Borges y eso es lo delicioso. Él está así empecinado en que vos te confundas y no entiendas nada de lo que quiere decir. Pero en realidad, obviamente... Sí, era un... O sea, tenía muchas influencias. Me acuerdo que él... o sea, escuchando esta conferencia, por si alguien quiere buscarla, es de un tal... no me acuerdo su nombre, es Piglia. No sé si buscan Piglia Borges, ahí lo van a encontrar. Tal vez le pongo un enlace o algo así, igual. Que me pareció fantástica porque han sido como 3 horas del tipo hablando de Borges. O sea, y no de alguna obra en específico, sino de Borges en general. O sea, me pareció fantástica porque como acercamiento a un autor que no conocía de nada, o sea, digo, me ha gustado mucho porque previo a eso lo había visto a él y luego recién lo he leído. O sea, después de estar un poco en contexto de quién era y todo eso, recién he leído un poco de él. Pero decía que adoptaba mucho de lo que él leía, o sea, que incluso en muchos momentos estaba hasta el borde del plagio y que eso le encantaba a él hacer porque él mismo decía, ¿no? O sea, siempre está este dilema, creo, de que si realmente está todo ya hecho o hay cosas por hacerse. Entonces, pero, o sea, en el supuesto caso de que todo ya esté escrito, todo ya esté contado, sí se pueden hacer cosas nuevas a partir de eso, ¿no? Porque él hablaba muchos idiomas, era traductor también, ¿no? Entonces, solo el hecho de traducir ya es algo nuevo, porque y el hecho de hacer resúmenes y cortar y poner y mezclar, o sea, juntar todo lo que ya hay y sacar una cosa nueva con eso. Nueva, sí. Porque en realidad entonces es maravilloso el trabajo de hacer eso. Definitivamente, y además Borges hacía uso mucho de la ciencia, de las matemáticas, de la física. Por ejemplo, en la Biblioteca de Babel, y este es impresionante y les aconsejo que lo lean, él habla de una biblioteca infinita y literalmente lo que hace es explicarte la posición de los libros en estantes, que si no me equivoco están cruzados, que... después matemáticos han hecho, digamos, como que las ecuaciones y significaba el infinito, ¿me entiendes? O sea, pone literariamente el infinito. Él estaba muy obsesionado con el infinito. Igual en el Aleph, por ejemplo, se trata de un hombre que baja hasta el sótano de una casa y dentro, o sea, y debajo en ese sótano encuentra un punto de luz y cuando ve a través del punto de luz logra ver el infinito. Y Borges describe el infinito, que es una descripción maravillosa. Son 2 páginas así. 2 páginas así que dices, ¿what? ¿Qué? Ajá, ¿qué es esto? Sí, es increíble. Me encanta ese juego que tiene así con las cosas inexplicables, porque es muy difícil poner en palabras el infinito, por ejemplo. Sí. Es muy difícil poner en palabras la otredad, el simbolismo que él utiliza, entonces... No sé, era el amo de las palabras, Borges. Sí, porque si tienes en tu cabeza el Aleph, digamos, esto es lo que sé que va a ver el personaje, en este caso el mismo Borges, ¿no? Claro. Claro, el hecho de plasmar esa abstracción que tienes en tu cabeza en palabras, o sea, y más que suenen literarias, no son una descripción técnica ni nada de eso, claro. ¿No? Sino que ponerlo, hacerlo bonito y que entre dentro de la historia creo que es una maestría muy, muy importante. Y es un juego, me encanta eso. O sea, Borges está jugando contigo, porque por ejemplo en el Aleph en una parte dice: vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejaba, sí. ¿no? Y después dice, vi no sé qué, te vi a ti. Entonces sí, te está hablando a vos de la nada. Por un momento rompe ahí la cuarta pared. Ajá, por completo. Entonces es como que, ¿what? Sí. ¿No? Es increíble, me encanta. Ese es mi cuento favorito, creo, hasta ahora. O sea, sí. Ninguno lo supera. Es uno de sus más conocidos. Y él decía así a modo de broma en su entrevista, tal vez sea por el nombre, ¿no? Suena algo así raro, el Aleph, o sea, como que ni siquiera sé cómo se pronuncia, si es como F o como... El Aleph. Pero bueno, él, me acuerdo, porque en su entrevista él habla del lenguaje en una parte y dice que en sus inicios él buscaba ser más... O sea, como buscar impresionar más con sus palabras y buscaba más palabras rebuscadas. Y dice que en sus últimas épocas trato de escribir más simple posible, utilizando el lenguaje de la oralidad para que se entienda, y pone el ejemplo del azul.
ahí de decir, puedo poner azulado, que tiene tonos azules, y ahí dice, no, pero en el diccionario, sinónimos, esto significa, y no me acuerdo las palabras, azulino, azul, no sé qué, y exactamente ese fragmento está en el Aleph cuando le está leyendo el poema. Su poema, ¿no? Sí. Me encanta porque era su propia reflexión de él, de decir, esto no se hace, pero para tratar de ponerlo como un autor que... Claro. Porque se hace la burla del que había escrito el poema, y dice, puso azulino, azulejo, azul, y no sé por qué no se le ocurre una palabra más fea, digamos, algo así, ¿no? Como que haciéndose la burla del otro escritor, pero en realidad estaba haciéndose la burla de sí mismo. Claro, dice que no podemos usar todas las palabras del diccionario porque no es así como habla la gente. Entonces él decía que él últimamente buscaba hacer eso, ¿no? Que sus palabras sean las que se usan, que se te entienda. Claro, imagínate, Borges a los 5 años ha leído el Don Quijote. No, a los 5 años. A los 6 escribe una fábula inspirada en Don Quijote. Imagínate eso, o sea, era un erudito, un genio de la vida. Entonces había leído tanto y obras tan pesadas, porque además Borges decía que no le gustaba la literatura actual, ¿no? Que él prefería los clásicos. Que seguramente para él era complejo escribir con un lenguaje simple, ¿no? Sí, porque toda su inspiración pues estaba en ese lenguaje, y en un inicio pues era así. Claro, y además creo que hablaba 5 idiomas, leía en latín, entonces sí, claro. Es una locura ese tipo, porque incluso se pone a cantar en alemán en esa entrevista porque se lo piden, ¿no? Y el alemán antiguo, ni siquiera en el alemán, digamos, de ahora. Entonces, no, qué personaje. O sea, yo he quedado maravillado porque gracias, con la excusa de esta conversación, me he puesto a indagar y, o sea, escucharle, o sea, el tipo se la pasaba bien, o sea, era muy bromista, no se tomaba en serio ni a sí mismo, ni a la entrevista, como decías. Increíble. Y esa es la manera de leerlo. Creo que esa es la reflexión principal de esta charla para mí. La manera de leer a Borges es pasarla bien. No es entender, no es así una lectura pretenciosa de, he entendido esto, no sé qué. Es divertirse, porque lo que él hace es realmente abrir puertas a otros universos, a otros mundos, a la concepción del infinito, a la concepción del otro, a la concepción de la ultratumba, digamos, de lo más oscuro, porque es muy oscuro Borges también. Entonces es agarrar y decir, ok, así, no tengo nada que hacer esta tarde, ¿qué tal si me meto a lo más profundo de la literatura y me meto un cuentito de Borges? Y en 5 páginas vas a terminar de leer y tu cabeza va a estar así, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy día he traído mi librito de poesías para que leamos uno que me encanta, así que es recortito. Dale. Y a ver, quiero que me digas qué sientes cuando escuchas esto. Ya. Un sueño. En un desierto lugar del Irán hay una no muy alta torre de piedra, sin puerta ni ventana. En la única habitación cuyo piso es de tierra y tiene la forma de círculo, hay una mesa de madera y un banco. En esa celda circular, un hombre que se parece a mí escribe en caracteres que no comprendo un largo poema sobre un hombre que en otra celda circular escribe un poema sobre un hombre que en otra celda circular. El proceso no tiene fin y nadie podrá leer lo que los prisioneros escriben. Qué belleza. O sea, es un bucle infinito. Exacto. Y sí, o sea, ahorita de hecho recuerdo algo, no sé si era del mismo libro. Sí, exacto. Cuando describe el Aleph, me acuerdo que en una parte dice, ¿no? Y ahí vi esta casa y vi el Aleph y dentro estaba esta casa. Sí, claro, dentro del Aleph estaba. Ahorita me ha venido porque lo he leído anoche justo el cuento ese, entonces. Acá lo tengo, igual podemos leer un poquito del Aleph. Porque igual es rico poder compartir estas cosas que es difícil encontrar, ¿no? Yo creo que la gente va a estar agradecida, espero. Y tal vez sea la única aproximación que tengan a este autor y pues... Claro. Bueno, el Aleph entonces, como les estábamos contando, es un cuento sobre un hombre que encuentra el infinito en un punto de luz en un sótano de una casa, ¿no? Entonces, la descripción del infinito de Borges es maravillosa. Y vamos a leer una partecita, a ver si lo encuentro. Justo recién le estaba mostrando a mi chico Borges. Y nada, pues igual se está involucrando así en este mundo maravilloso. Y me he dado cuenta que solo necesitan, o sea, para entender Borges es muy importante que alguien te inculque o te muestre, porque
leer por ti solo Borges, tienes que tener así un golpe de suerte como yo. Sí, desde encontrar el libro hasta que te den ganas de leerlo, si es que tienes acceso, digamos. Sí, tal cual. A ver, aquí está. Entonces, cuando Borges intenta describir el Aleph, dice: arribo ahora el inefable centro de mi relato. Empieza aquí mi descripción de escritor. Todo el lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comprenden. ¿Cómo transmitir a los otros el infinito Aleph con mi temerosa memoria que apenas abarca? Entonces, a ver, para no leer todo. Ya. Ay, no encuentro qué parte. Esa parte que decías, como que ese bucle es buenísimo. Sí, sí. Está pasado a la mitad. 3/4 tal vez. Ya, aquí está. Aquí está. Vi la circulación de mi oscura sangre. Vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte. Vi el Aleph desde todos los puntos. Vi en el Aleph la tierra y en la tierra otra vez el Aleph y en el Aleph la tierra. Vi mi cara y mis vísceras. Vi tu cara y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado, el inconcebible universo. Maravilloso, ¿no? Claro, y me gusta porque no sé si después de eso dice igual que ha tenido que ponerlo en orden secuencial porque así es la única forma de expresarlo, pero te da a entender que todo lo ha visto al mismo tiempo. O sea, que ha sido una locura ver ese punto porque veía todo y nada. O sea, como en una parte veía todos los espejos, veía todo. O sea, es fuerte eso. Y o sea, me gusta la genialidad de escribir tanto en tan poco. Creo que lograr eso solo lo logra alguien que ha leído mucho para poder hacer esto, ¿no? Claro, es una abstracción así ya demasiado difícil de hacer, que solo Borges puede hacerlo, ¿no? Y también, por ejemplo, posteriormente hay autores que han tratado como que de inspirarse en Borges. Hace poco leí a un autor, creo que es argentino, pero que vive acá en Bolivia, en Santa Cruz, que tiene ese aire borgiano así bien interesante en su poesía, pero no hay manera de igualar a Borges, ¿no? Y eso igual lo decía Fabián Restivo, que es una persona que yo admiro con todo mi corazón, que es el último periodista que ha entrevistado a Borges. Lo entrevistó como 2 días antes de que muera Borges, y tengo el privilegio de que Fabián es muy cercano a mí y gracias a él también estudio periodismo, ¿no? Y él dice como que igualar a Borges es imposible, ¿no? Por eso no hay Borjitos, por eso ni siquiera Borges tuvo hijos. Entonces es maravilloso saber también que sus obras están ahí y tenemos, no sé, 15, 20 libros en donde podemos apreciar ese universo que quizás sea irrepetible para la literatura latinoamericana, para la literatura en español. Entonces, nada, creo que es importante apreciar eso que tenemos. Porque además leerlo en español, obviamente, sus libros se han traducido en 25 idiomas, ¿no? Pero leerlo en español es lo que es. O sea, él hace uso del español para que su literatura sea maravillosa. Entonces, obviamente el mensaje, si lo lees en inglés, va a estar ahí, pero la riqueza misma del lenguaje solo la tienes en el español. Sí, aprovechar que los tenemos ahí hablando nuestro idioma. Oye, y me gustaría que justo a raíz de esto, como que sí, pues a alguien le dé curiosidad, oye, no tiene que gustarte, ¿no? Borges necesariamente, pero por lo menos date una vuelta, conocer sus poemas, hablando de poemas, la poesía tiene menos propósito de ser entendida que el cuento, digamos, ¿no? Y en el caso de Borges que decíamos, ¿no? Que es un disfrute, la poesía es más que, como me has preguntado, no me has dicho que entiendes, no me has dicho qué sientes al escuchar esto. Y creo que genere eso un escritor, porque estamos tan metidos en comprender las cosas, buscar algo que te haga sentir, con palabras. Creo que es otro nivel ya de lectura, no sé. Sí, claro, sentir y sobre todo imaginar. Por ejemplo, esa poesía que acabo de leer, que te has imaginado una celda con un hombre escribiendo.
y bueno, yo me lo imagino así, con un hombre escribiendo y dentro de la hoja como que la misma persona escribiendo y otra y otra y otra, y es así como un bucle, ¿no? Es una imagen mental, esa es la poesía. Obviamente la poesía romántica es distinta, ¿no? Es como que hay mucho más sentimiento, pero este tipo de poesía a mí me parece que son imágenes y es una gran manera de ejercitar el cerebro también, de ejercitar la creatividad, la imaginación. Entonces es de leerlo. Sí, o sea, ojalá reviva un poco, por lo menos en alguna persona que nunca lo haya leído o que sabía de él y nunca se había dado la oportunidad de adentrarse un poquito más. Sí. Y como decía, si no puedes conseguir el libro porque no está tan fácil, sí hay audiolibros, que eso sí he visto bastante. Sí, igual no es que es imposible conseguir los libros, ¿no? O sea, yo creo que... Pero no es como... Claro, tal vez en el correo no encuentres, pero sí hay en las librerías, como que en Yachayhuasi, igual en Los Amigos del Libro. Ahí me he comprado por ejemplo, que es La Cifra. Entonces, tampoco es que es un compilado de poemas. Estos son poemas. Narraciones son cuentos. Y bueno, hace poco, igual quiero nombrar a esta persona porque es muy importante, estas personas. Fer y Dani Iriarte me prestaron 3 libritos de la biblioteca. Su papá tiene una biblioteca de Borges, ¿no? Entonces estaba leyendo una obra que es más un ensayo que se llama, si no me acuerdo, El precio de la eternidad, algo así. Y es un ensayo sobre el tiempo. Sobre el tiempo desde Sócrates hasta, no sé, todas las concepciones así también de otras culturas, completamente de otras sociedades mucho más antiguas, sobre el tiempo y qué es el tiempo y qué es la eternidad y cómo se mide y todas estas distintas concepciones, y después él hace un análisis y pone para él qué es, ¿no? Entonces es increíble. Como te digo, Borges hace mucho uso de los símbolos, entonces es bastante interesante ir por ahí. O sea, y el tiempo es una palabra tan complicada de entender, o sea, digo, todos entendemos lo que es el tiempo, pero realmente es difícil como definirlo, y o sea, debe ser maravilloso ese trabajo porque claro, cada cultura ha tenido su aproximación a lo que, cómo concibe el paso del tiempo, como lineal, circular, o sea, ¿no? Y es súper que estos temas así hablados, como él lo habrá escrito, entonces... Claro, y no es solo literario, ¿no? Eso igual es importante explicar sobre Borges. Borges era realmente un hombre que ha estudiado tanto, que lo que él escribe es una abstracción de todo eso que ha estudiado y ha leído. No es que agarra y es completamente ficticio y te explica el tiempo, sí, ¿no? O sea, exacto. Él ha tenido doctorados en Yale, en Oxford, en Harvard, en 30 universidades. Y ha tocado siempre estos temas. Entonces, al final, lo que él escribe es muy, muy interesante, muy rico también. Sí, eso saco mucho como aprendizaje de él mismo, como persona, como escritor. El hecho de lo que hace con lo que sabe, ¿no? Porque, claro, no es que de la nada solo lo que se le ocurre o lo que se ha soñado noches antes, ¿no? Sino que arma con todo lo que ya sabe algo nuevo, algo único, digamos, dentro de que resume y reúne y todo esto. Claro, y Borges también ha tenido etapas, ¿no? Ha tenido una etapa romántica, una etapa así también muy metida en los barrios pobres de la Argentina, una etapa muy de Europa. Entonces, como él ha vivido en distintos lugares, siento que refleja mucho las realidades que él estaba viviendo en ese momento. Entonces es igual buenísimo. Y siempre muy cercano a la realidad dentro de la ficción. Y eso es muy lindo también. Y bueno, quisiera que recomiendes algo, o sea, lo que más te haya gustado, o sea, cuentos, libros de poesía sobre Borges, o sea, algo que dirías, esto me gustaría que leas para acercarte a este autor así. Ya, a ver. Bueno, Borges era el dueño de las palabras, así que no es que pueda decir que haya una obra que me guste más que otra, porque absolutamente todas son maravillosas, bueno, la mayoría. Pero recomiendo empezar por cuentos, ¿no? Porque quizás después ya es muy complicado.
Entonces, si estás animado o están animados a conocer un poco más sobre Borges y sobre esta literatura ficticia y real al mismo tiempo, les aconsejo empezar por los cuentos, tal vez por el Aleph, que es maravilloso, y con este consejo que es súper importante, que no se frustren si no entienden, porque el juego de leer a Borges está en disfrutar cómo escribe, no en entender. Y al final, lo que entiendas, lo que saques de ese cuento, va a ser lo que te tenía que quedar, ¿no ve? No hay esa presión de que, no entiendo estas palabras, no entiendo esta frase. Está bien, y después lo puedes volver a leer. Eso igual a mí me sirve mucho, ¿no? El Aleph lo habré leído, no sé, 30 veces, y cada vez que lo leo encuentro alguna otra cosa que me encanta en esas 5 páginas. Entonces, eso, Borges es para leer con pasión, no por obligación. Así que disfrútenlo y empiecen por los cuentitos. Y después yo creo que ya entrar a la poesía igual está buenísimo, y hacer uso de esta herramienta que les decía, que es imaginarse, hacer imágenes mentales con las frases que escribe Borges, porque eso es súper divertido, es como ver una peli mental. Sí, ahora que te escuchaba decir esto, creo que es importante porque el leer algo solo por el disfrute de leerlo, siento que es algo, o sea, dentro de que la lectura siento que ha perdido bastante espacio, no del todo obviamente, pero mucho, tal vez más que antes. Estamos acostumbrados, los que somos estudiantes, digamos, a leer por la obligación de entender, ubicas, de que tengo este examen, tengo que saber bien y articularlo, y si me puedo hacer un mapa, un esquema sobre esto, es mejor porque tengo que dar un examen. O del otro lado, si es una novela o lo que sea, igual tiene su secuencia lineal y tal vez tiene la secuela del libro, que siento que esos libros han estado, no sé, tipo, no sé, estas películas que se han adaptado a los Juegos del Hambre, Harry Potter, no sé. Claro. O sea, como que sí tienes la obligación de entenderlo porque es una historia que continúa y demás, entonces. Sí, eso es cuestión muy de gustos, pero yo voy a atribuir ese mal pensamiento a la gente mayor, porque nos inculcan así como que, a ver, por ejemplo, los millennials, así los que tienen, no sé, ahorita 30 por ahí, no leen un carajo, así, no leen un carajo, y te lo juro, porque yo lidio mucho con esas personas y muy poca gente lee. Y yo creo que es porque la gente mayor, como han tenido este cambio entre la época en la que no había nada y después había computadora, televisión, o sea, te digo, los papás de los millennials les decían, no, tú tienes que leer porque eso te va a volver culto, porque eso te va a hacer. Entonces han generado un claro rechazo, ¿no? Y han dicho, no, ¿para qué voy a leer? Entonces ahora lo que creo que es importante es inculcar la pasión y el gusto por leer lo que te guste, ¿no ve? O sea, no por leer lo que te dicen que tienes que leer, así, 100 años de soledad, así, como que todo el mundo te dice, tienes que leerlo, y es una obra maravillosa, pero no tienes que leerla, o sea, tienes que querer leerla, ¿me entiendes? Porque, no sé, creo que es importante volver a rescatar eso. La lectura es una delicia cuando lees lo que te gusta. Entonces animarse a buscar qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona. Y en mi caso, por ejemplo, yo leo 5 libros a la vez, así, literal, o 3 libros, y es como que ya, hoy día, ¿qué quiero? ¿A qué mundo me quiero ir, digamos? Me quiero ir a Julio Verne a encontrarme con unos, no sé, con animales loquísimos en el faro del fin del mundo, o me quiero ir a leer cuentitos de terror de una autora boliviana, o me quiero ir a meter en la cabeza de, no sé, Virginia Estensoro, digamos, ¿no? Que también la recomiendo, el Oxiso, librazo. Ha salido recién una nueva edición de Dum Dum, que es una hermosa editorial boliviana. Entonces eso, como que decir a dónde me quiero ir hoy, a qué mundo me quiero ir hoy, o me quiero ir así a meter al universo de Borges un rato y quemarme la cabeza, así, ¿ubicas? Entonces esa pasión, ese gusto va más allá de la pretensión de ser culto o no ser culto, de decir que lees o no lees. Es una pasión que tiene que salir de uno mismo, y les aseguro que reside en ustedes, o sea, reside en uno esa pasión por la lectura, pero tienes que encontrar el camino por donde llegarla, porque al final la lectura y el conocimiento es propio del humano. Somos curiosos, y eso es lo que nos hace ser humanos. Entonces, el aprender, el descubrir, siempre va a ser una riqueza y un placer para todos, yo creo.
Sí, o sea, el hecho de que decías de obligar, creo que es fundamental porque sí genera rechazo cuando te dicen que tienes que hacer una cosa, o sea, por obligación, ya no quieres hacerlo porque ya no es que quieres, te quitan esa posibilidad y es Claro. tienes que hacerlo. No, eso pasa, creo, mucho en el colegio, que tienes que leer y bueno, o que te digan en tu casa, porque sí, y vas a leer esto, porque esto es lo que tienes que leer y ya está. Y claro, la forma en la que tú te has acercado, por ejemplo, a Borges es porque estaba ahí en una biblioteca y yo me he acercado a ver qué tal y he encontrado esto y... Claro, pero antes de eso, está ahí, esta es otra cosa que yo recomiendo. La lectura no se inculca obligando a leer, se inculca leyendo. Mi mamá siempre me ha leído cuentos y me ha contado cuentos desde que yo soy así bebé, ¿no? Entonces era como que así me quería dormir y le decía, mami, contame un cuento, sí. Y o me leía o se inventaba. Entonces esta pasión por descubrir historias nuevas se inculca en los niños a través del cuento y de contar, ¿no? Y después, ya cuando creces y ya no tienes a mamá que te cuente los cuentos, ya vas a querer leer, pero si simplemente dices, lee, obviamente la persona no va a tener idea con qué se va a encontrar cuando abra un libro, ¿no? Sí, y el hecho de separar un poco de lectura por placer, por disfrutar, que eso siento que se ha perdido, es lo que más se ha perdido, ¿no? Porque es leer porque tienes que leer algo y ya está, pero le quita a veces, nos olvidamos de esta otra parte, de que sí hay un mundo que podemos acercarnos, podemos ir a leer, que no necesariamente me están pidiendo que lo haga, ¿no? Es por gusto. Y ahora es más difícil por toda la competencia de entretenimiento que hay, digamos, ¿no? En tu celular nomás tienes un mundo de cosas, de videos y de todo tipo, pero o sea, que complemente a todo eso, ¿no? Que no quite, que todo lo digital no te quite el placer de leer un libro por gusto, que nadie te lo ha pedido, digamos. Claro, y además los libros son súper distintos. O sea, es un formato completamente distinto. El hecho de agarrar un librito y abrirlo tiene su magia, ¿no? Que va más allá de agarrar el celu y ver un video, que igual es súper válido. Pero es otro tipo de entretenimiento. Y está bueno tener varias maneras de entretenerse, ¿no? No como que solo estar en el celu, porque igual el celu... Esto es complicado, digamos. El celu está cargado de publicidad y marketing en todas partes. Y al final eso igual como que te va comiendo la cabeza. O sea, como que tener que ver un video y en medio del video chantarte 3 publicidades, es como que todo el tiempo ahí el mercado diciéndote compra, ubicas, y en el libro no tienes eso. En el libro estás tú y el libro y no hay otras personas más, no hay una búsqueda comercial, una búsqueda económica, ubicas, es como que eres tú y el libro. Y esas letras, esas palabras no se van a mover de ahí. No te va a aparecer un anuncio, no te va a aparecer una persona queriendo sacar crédito de eso, o sea. Entonces es algo más íntimo y que también te permite alejarte un poco de todo la constante información que está ahí quemándote el cerebro. Por lo menos a mí me sirve mucho para tener un momento a solas. Y eso es rico. Sí, o sea, me gusta la energía del libro porque es como pagarte una suscripción premium sin literal, publicidad, ¿no? Literal, qué buenísimo eso. Sí, o sea, ahorita como así es la comparación, claro, me cae en cuenta que aquí no, porque es una sobreestimulación, la verdad, el hecho de estar viendo cosas, que o sea, que está perfecto, ¿no? O sea, no lo vamos a dejar de hacer, es parte de nuestra vida, ¿no? Pero este escape, algo, un momento más tuyo, sin que te interrumpan, porque incluso, o sea, puedes leer libros digitales en tu celular, digamos, pero si sigues conectado a internet, o sea, te van a llegar notificaciones de gente que demanda tu tiempo o tú mismo fácil de distraerte un cachito en otra cosa ahí. Exacto, y digamos, yo creo que hay mucha gente como yo que los sentidos los tiene muy, muy sensibles. Yo en todos sentidos, o sea, es como que la música, el tacto, la vista, la tengo, no sé si es desarrollada, pero es muy sensible para mí. Entonces, como que el escuchar sonidos fuertes, más bien vivo en el campo, si no hay nada de sonidos, o sea, alejada, o todo el tiempo ver colores, a mí me aturde un poco. Entonces, como que poder leer esto, mira, o sea, es blanco, negro y ya, ubicas, me calma la mente un poco, me calma la vista, estar en silencio igual, que no te lleguen notificaciones, que no tengas que escuchar ningún audio, ¿no? Como que dejar el celu. Es un descanso para mi mente, así bastante delicioso. Es como tomar un cafecito en la mañana, así, me encanta. Sí, y es un mundo tan amplio, digo, puede ser por entretenimiento, puede ser que quieras comprender algo o algún tema más a profundidad y puedes complementar
con videos, con lo que lees, realmente es algo, o sea, es una cosa tremenda. Seguramente, o sea, tú lo has debido hacer en comunicación en nuestra carrera. Siempre tenemos que escribir, ¿no? Es una carrera así de lectura y escritura muy fuerte. Y cuando escribo, me encanta tener así 2 videos de YouTube abiertos, 3 artículos y unos 2 o 3 libros al lado de mi escritorio. Así sea completamente diferente. O sea, tengo que escribir así de, no sé, de cultura libre, y tengo un libro de Borges, así, nada que ver. Pero lo voy a abrir y voy a encontrar una palabra así que me encante, digamos, así como que las curvas que yo sabía que iba a alcanzar, digamos. Entonces es como que me inspiro y digo, las curvas de la cultura libre, bla, 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 se alcanzan a través, ¿ubicas? Entonces es como que es delicioso porque es como que una herramienta para poder inspirarse para escribir también, y que no escribas simplemente lo que, o sea, de una manera muy literal, sino más literaria. Y eso es súper rico también. Pero cuando escribes, ¿tienes videos de otras cosas también? Claro, tengo 1000 cosas y me voy inspirando. Y ¿sabes qué? Cuando era chiquita, yo siempre he sabido que quería ser escritora, así, desde muy chiquitita. Pero cuando escribía cartas, digamos, así, de amor para algún chico que me gustaba pensar así, como que ver y encontrar una palabra, así como que ya, veo casa. Entonces agarraba y decía, algún día cuando tenga una casa me encantaría que tú estés y vives en ella, ¿me entiendes? Entonces me encanta ir sacando, obviamente hay cosas que no funcionan, ¿no? Pero ir sacando partes de distintos productos para inspirarme y que vaya saliendo, y te juro que sirve para escribir más literariamente. No, es un ejercicio de creatividad tremendo. O sea, incluso varios que hacen freestyle, o sea, rap, es un ejercicio igual para, o sea, que tenga una palabra, un objeto, lo que sea, y a partir de eso decir cosas. Exacto, tal cual. O sea, yo creo que la escritura, como yo la veo, es muy parecida a eso del freestyle. Sí, porque es improvisar. Es improvisar, es una improvisación así deliciosa, y a veces terminas de escribir y dices, ¿qué es esto? Sí, está pésimo. Lo guardas en un cajón y es lo que decías al principio. Después de unos meses lo sacas y significa otra cosa para vos, ¿ubicas? Y tal vez te sirve de inspiración para hacer otra cosa. Pero está ahí y es lo que sentías en ese momento, y es una re linda manera también de expresarte, y después de leer y volver a eso y decir, ¿qué he aprendido de esto, digamos? ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo escribo ahora? ¿O cómo me siento ahora? Entonces, es un ejercicio súper lindo, súper bueno para tener una introspección. Sí, o sea, de hecho la escritura a muchos niveles es necesaria. Digo, no solo porque tengas que escribir tu tarea, digamos, ¿no? O sea, un artículo, lo que sea, sino porque, de hecho, si escribes tus pensamientos, tus sentimientos, o sea, es una terapia muy aconsejada, así como hablarlo con alguien, ¿no? Entonces, y tú mismo llegas, o sea, es que el poder plasmarlo en palabras escritas, tus pensamientos, es otra cosa, porque tus pensamientos es muy, muy etéreo, muy abstracto, y cuando lo bajas a tierra, ya no era tan complicado como pensé, o algo así. O a veces es igual de complicado. A mí me pasa que a veces agarro y necesito escribir y digo, voy a escribir todo lo que pienso, ¿no? Así escribo. Después leo y no tiene ningún sentido. Son palabras al azar, así, una mezcla de todo. Pero ha salido, ya no está ahí, ubicas. Sí. Y verlo plasmado, obviamente, te ayuda a darte cuenta que no es tan grave como lo tenías en tu cabeza, digamos. El problema no es tan complicado, y es una re buena manera de afrontar igual las sensaciones que uno tiene. Si estás triste, escribe. Si estás feliz, escribe. Si estás nostálgico, escribe. O sea, escribir siempre te va a permitir observar de una manera quizás más objetiva lo que estás sintiendo, y a partir de ahí tomar decisiones. Sí, es una buena forma de conocerte incluso a ti mismo. Completamente. O sea, ya sea que quieras escribir por eso, o porque necesites escribir alguna obra que quieras, literaria, por ejemplo. Claro, ahí la lectura no puedes escribir de la nada, ¿no? Entonces tienes, no sé, cientos de años de escritura acumulada de muchos lugares del mundo, muchas épocas, muchos estilos, y leer te alimenta, y para que tú puedas hacer cosas nuevas con eso. Claro, es una herramienta completa también para la escritura. O sea, claro, o sea, no puedes separarlo. No se puede separar, va de la mano. Pero antes de entrar a eso, es importante terminar de reflexionar en el hecho de que la escritura no tiene por qué tener una carga
de ego o de querer después mostrarlo. O sea, la escritura es una terapia que es lo mismo, es igual así como que intrínseca al ser humano, y escribir para ti es suficiente. Y es igual de válido que escribir una obra literaria maravillosa, ¿me entiendes? Al final la escritura es para uno, y eso, digamos, o sea, obviamente increíble poder después tener las herramientas para escribir algo que les sirva a otras personas o que otras personas puedan leer, pero escribir es importante para todos, digamos. Yo creo en la época en la que muchas mujeres no podían escribir, no sabían escribir, se encontraban también como que en un pozo, ¿cómo explico? Así, de ellas mismas, muy complicado, porque el no poder plasmar lo que uno siente, aunque sea para uno mismo, te coarta una libertad muy, muy fuerte, digamos. La escritura es libertad, al igual que la lectura. Y volvemos a lo mismo de hace rato, no es por obligación, es un placer para cada uno. Sí, o sea, como algo personal es muy necesario. O sea, digo, siempre aliento a todos a que lo hagan, ¿no? Pero igual si quieres publicarlo, pues también compartir eso. O sea, digo, hay escritos que sabes que son solo para ti, ¿no? Pero también hay cosas que dices, oye, esto puede salir y ni siquiera tienen que entenderlo, como decías, ¿no? Sí, ahora con las posibilidades de las redes sociales, poder compartir eso es súper fácil, ¿no? Entonces, sí está bueno igual animarse a compartirlo. Animarse a compartir lo que es uno, es lo que decía igual hace rato. O sea, estamos tan acostumbrados a mostrar lo que la otra gente quiere de nosotros, que nos olvidamos un poco de quiénes somos realmente. O sea, estamos haciendo los mismos trends en TikTok, imitando lo que 500 personas hacen para tener más vistas. Pero ¿qué es lo que realmente te hace ser tú? ¿Cuál es tu punto diferente en este universo, ubicas? Entonces, si algo te gusta, si escribes algo que realmente consideras que puede ser compartido, anímate a compartirlo, anímate a mostrarlo, y estoy seguro que por lo menos a una persona le va a llegar y te va a agradecer por hacerlo, digamos. Sí, a veces recuerdo, hablaba con Mauricio Maya de esto, me decía, ¿no? Que, o sea, digo, a veces es necesario, si quieres crecer, meterte a estos trends, ¿no? A veces ni siquiera es porque te guste mucho hacerlo, sino porque dices, oye, voy a hacer esto porque necesito crecer o quiero crecer o lo que sea en redes. Pero que no se pierda tu originalidad, en el sentido de que, o sea, también que estoy haciendo realmente propio, eso, que pueda aportar algo diferente, que no sea, porque si eres uno más del montón, entonces no eres puedes tener en tu trend, no sé, 100,000 vistas, 1,000,000 de vistas, y al día siguiente se van a olvidar. Claro, pero realmente ¿qué haces? O sea, no eres tú, y ya está, es muy rápido hasta que salga otro trend, ya está, y nadie sabe quién eres. O sea, Exacto, o sea, también puedes separar las cosas. O sea, hay gente que realmente las redes sociales son un trabajo y necesitan esas vistas para poder vivir. Y es completamente válido, ¿no? Claro. Pero aparte de eso, ¿qué haces para ti? Aparte de eso, ¿qué haces tú para crecer como persona, para sentirte mejor en el futuro, para no estancarte, digamos? Entonces, creo que desde ahí hay que verlo, ¿no? O sea, si vas a hacer esos trends que te hacen famoso por 5 minutos y lo necesitas hacer porque realmente no es un tema simplemente de ego, obviamente está ligado porque los likes y todo eso están ligados al ego. ¿Qué haces fuera de eso para crecer tú como persona? Creo que eso es bien importante, preguntarse constantemente en la vida. Sí, claro, o sea, hay formas, ¿no? También si digamos, estás teniendo algún ingreso por ser influencer, necesitas hacer eso porque si no, pues igual ya no estás en las tendencias y pasas, ¿no? Sí, es bueno separar, pero creo que esto lo hablaba con Rodrigo Lema, me acuerdo que, o sea, que está perfecto si quieres hacerlo solo eso y que no te interesa trascender más allá de eso y ya está. Pero si te interesa realmente crecer algo, o sea, sí procura hacer algo que sea más que solo eso, digamos. Claro, también siento que la gente está completamente disociada de la realidad, ¿no? O sea, estamos en medio de una guerra, que es en Europa, en donde está muriendo mucha gente, y en realidad siempre, o sea, estamos en medio de un mundo muy violento, de una realidad aquí mismo en Bolivia muy complicada, ¿no? Con vidas bastante tristes,
pero estamos completamente dopados por memes, por fotos, por vidas perfectas. Es un tema que sí se ha hablado mucho, pero realmente creo que ya se ha vuelto tan normal el olvidarte de lo que está pasando afuera, que ya es así un poco enfermizo, ¿no? Siento que la gente realmente no quiere aceptar la realidad que existe fuera de esas vidas perfectas que te muestran las redes sociales. Y si solo se nutren de eso, terminan viviendo en un mundo de mentira, de fantasía, ¿me entiendes? Es que es muy fácil que se te cierre así, más con los algoritmos. Igual lo hablo bastante este tiempo, o sea, es como que si solo también te va a mostrar un cierto tipo de contenido porque lo que quiere el algoritmo es que te quedes ahí viendo cosas, ¿no? Y lo que más ves está otra más de eso y vas a quedarte ahí. A pesar de que ahora está muy abierta la información global, digamos, creo que es igual de difícil que otras épocas. O sea, por lo menos si te dejas llevar solamente, ¿no? Si no haces el esfuerzo consciente de contrastar información y demás. Claro, es este tema que igual lo estamos trabajando desde la comunicación hace tiempo, que son estas burbujas comunicacionales, ¿no? En donde te cierras completamente a lo que quieres ver y lo que el algoritmo quiere que veas. Pero yo quiero ir así un poquito más allá. Obviamente es importante como que ver redes sociales y enterarte y no sé qué, pero pucha, qué necesario apagar el celular, así, apagar el celular de verdad y observar aquí al lado tuyo. Mira, hay el vecino es una familia que necesita, no sé, o que tiene un hijo enfermo, o qué está pasando de aquí a 3 kilómetros. ¿Cómo es la vida allá? ¿Ubicas? Como que necesitamos volver a la vida real, a la vida física, de verdad dejar un momento el celular, porque la realidad está acá. En Bolivia, por ejemplo, las diferencias, los contrastes están acá, de aquí a 4 cuadras, ¿me entiendes? Entonces es necesario que la gente observe fuera de eso, porque al final, ahorita luchar contra el algoritmo está complicado, digamos. Es un monstruo ya tan gigante y tan inteligente que te va a mostrar lo que quiere que veas. Entonces tal vez creo que la manera de romper con eso ahorita está en dejar un cacho a la pantalla. Claro, pero es justamente crear un escape de lo que está real a tu alrededor, digamos. Justo al entrarte a esta realidad virtual, que es otro mundo donde está todo bonito y todo perfecto y te ayuda a salirte de una realidad que quizás no es, o sea, que seguramente no es así. En algunos casos muy bonito y perfecto y en otros también, o sea, lo único que ves son noticias trágicas, ¿entiendes? Claro. Entonces salirte un cacho te va a permitir observar las plantas, observar las montañas, observar a tu mamá, a tu papá, o sea... También hay cosas hermosas, ¿no? Que es necesario que observemos y que están acá y volver a valorarlas. Creo que es muy necesario, no sé. Veo una decadencia fuerte en la sociedad actual y es por culpa de este aparatito. Entonces, sí, creo que es importante volver a eso y también volver al cuerpo. Creo que con la pandemia y toda esta transición a lo virtual, nos hemos olvidado de lo maravilloso que es nuestro cuerpo y el movernos y el sentirnos. ¿Hace cuánto no miras las palmas de tus manos? ¿Me entiendes? Que si es que no son solo para textear. ¿Hace cuánto no pones tus pies descalzos en el pasto? ¿Hace cuánto no mueves así todas tus articulaciones? ¿Me entiendes? Como que regresar al cuerpo también, a uno mismo, es bien necesario. Y bueno, parte importante de olvidarse de la pantalla es poder distraerse con otras cosas. Así que para eso están estos cuates, los libritos, que son una alternativa a la distracción de la pantalla constante. Sí, o sea, me gusta esta reflexión o sea, como, oye, no sé cómo hemos llegado a esto, pero... Sí, yo tampoco. Pero sí me gusta porque es bueno tenerlo presente también, saber que hay que dejarlo, o sea, conscientemente y pues que no solo eso y no podemos quedarnos ahí. Y quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo te queda ahorita? No tengo tiempo, la verdad, lo que necesito. Ya, quería abordar un par de cositas más. Obvio. Entonces, bueno, quería preguntarte, o sea, personalmente, vos ahora, ¿a qué te estás dedicando? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué me estoy dedicando? Uh-huh. A nada, no, mentira. Bueno, el año pasado he tenido varios proyectos, ¿no? Tenía un programa de política, he estado trabajando en las noticias,
en el Mañanero de TLC también. Y justo he tenido este quiebre, así, en donde me he vuelto a preguntar si es que realmente lo que quiero es exponerme así a través de las redes sociales y de la televisión y todo. Y me he dado cuenta que no es lo que quiero. A mí me gusta escribir y desde chiquita he sabido que eso es lo que me hace feliz. Entonces, para ser consecuente con esto, me he dado un tiempo ahora en donde estoy dedicándome a nutrirme de libros y a estudiar, ¿no? Estoy en la U, en la Cato. Y con la gran ilusión de poder escribir un libro para niños, ahora hasta fin de año. Así que si es que alguna editorial me está viendo, ayúdenme, ya. No, me encantaría trabajar, la verdad, con estas editoriales bolivianas que estaba mencionando hace rato, porque son maravillosas, así, Dum, El Cuervo. Están sacando unos libros muy bellos. Entonces, bueno, ahorita estoy en ese proceso de escribir. Y eso, creo que gran parte de las personas que nos dedicamos a la parte creativa es tener espacios para nutrirnos, ¿no? Porque la creatividad solo sale de que tu cerebrito haga conexiones neuronales con toda la información que tienes, ¿no? Entonces, si no tienes información, no vas a poder hacer nada. Claro, y es lo que hablábamos de Borges, ¿no? Que claro, tenía tanto que por podía. eso, sí. Exacto, entonces ahorita estoy en eso. Y también viajando, he estado viajando bastante, porque también viajar te abre la mente, ¿no? Completamente. Entonces eso, creo que eso es a lo que me estoy dedicando. No, pero yo me acuerdo haber visto tus entrevistas a los candidatos a la alcaldía, ¿no? O sea, habías empezado eso como ese episodio normal, como que querías hacer algo, y luego, porque claro, ahorita me sorprende escucharte que te has dado cuenta que no querías hacer eso. Sí, a ver, creo que ese programa en sí ha sido algo que quería hacer. Obviamente, a partir de ese programa es que empecé a trabajar en las noticias y quizás ahí no ha sido tan mi estilo. Pero ese programa ha sido re lindo porque he podido preguntarles a estos postulantes a la alcaldía preguntas que nadie les hace, ¿no? Que los jóvenes tenemos así como que estas cuestionantes sobre, por ejemplo, los colectivos LGBT y etcétera, sobre la concepción de la juventud, sobre qué tipo de políticas ellos iban a implementar para nosotros, ¿no ve? La política está tan, ¿cuál es la palabra? Sí, tan regida por gente mayor que generalmente se olvidan. Ahora más bien creo que hay en la alcaldía bastantes jóvenes y me alegro, la verdad, porque tenemos una concepción distinta del mundo. Pero me gustaría que hayan más jóvenes todavía, o sea, más chiquitos, ¿ubicas? Creo que la gente de mi edad y menor tiene una visión del mundo bastante interesante respecto al sistema, que tiene una idea tal vez más amigable con el medio ambiente, también mucho más inclusiva con las distintas categorías de género, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, eso. Así que bueno, ese programa surgió desde ahí, digamos, desde esa necesidad. Y después de hacer el programa, empecé a trabajar en las noticias. Creo que ahí ha sido donde me he dado cuenta que el periodismo desde ese lado no me gusta. No me gusta tener que contar malas noticias, la verdad. Pero eso es muy propio, obviamente es necesario. Claro. Pero no me gusta. Claro, a veces no te gusta, entonces, ¿no? Sí. Y me gusta mucho más la literatura, entonces como que hay veces en la vida en las que uno tiene que tomar decisiones y a pesar de que era un trabajo así increíble y bastante interesante, no era lo que me representaba a mí como persona y ahora quiero escribir, la verdad, esa es mi meta. Y pero bien también que hayas experimentado y para saber también por dónde no, creo que es clave, o sea, así pues, dentro de todo creo que es muy bueno animarse a hacer siempre cosas y para saber qué es lo que realmente quieres y qué bueno que quedes reafirmada de decir, oye, si vuelvo a darme cuenta de que lo que me gusta es escribir Claro, definitivamente. Y ser bien consecuente con lo que sientes también es súper importante, ¿no? Como que es una manera de crecer como persona, de madurar, decir, no me gusta esto
tal vez es lo que mucha gente quiere que haga, pero a mí no me gusta. Entonces voy a seguir con lo que a mí me gusta, ubicas, y es parte igual de este proceso de ir en contra de lo que todo el mundo espera de ti. Y eso es bueno. ¿Y cómo has conseguido las entrevistas con todos los candidatos? O sea, no sé si son todos, pero por lo menos con... Sí, con todos. Allá. O sea, ¿cómo ha sido eso? ¿Cómo he conseguido? Contactos. La vida Bueno, son contactos. De hecho, Gocha sí es chiquito, ¿no? No debe ser, pero... ¿Sabes? Cuando yo era chiquita, conocí a un hombre que era un cirquero de Francia que se fue a viajar por todo el mundo con sus hijos y su mujer. Y él me dijo, la vida así se basa en tener buenos contactos. Y creo que he seguido eso. O sea, yo soy una persona muy social, entonces me encanta poder hablar, y si voy a alguna cena en donde sé que hay una persona reconocida o que tiene acceso a otro tipo de información, me gusta acercarme y presentarme y pedir teléfonos, ¿me entiendes? Entonces tenía una buena base de datos, y con la ayuda también de Rodri Lema, que él igual me ha impulsado mucho, la verdad. Nada, he empezado así a llamar a 1000 personas y llegar. Un saludo para Rodri, que sí, ahora vamos a tener una charla tan bello, Miro. Oye, genial, y has podido, o sea, me gusta porque de hecho, y estos candidatos, uno de estos sí o sí va a ser el alcalde de Cocha. Claro. Voy a entrevistar a toditos para hacerles estas preguntas que yo quiero, pues, y como dices, nadie les va a hacer porque obviamente hay otras prioridades, nosotros enfoques en todos los medios, todos los canales que hay. Sí, y fuera de las preguntas en sí, también me era interesante ver cómo ellos se desenvolvían con una mujer y joven, ¿no? Ya. Porque generalmente tienen, como todos los políticos, tienen así un alturismo de que yo soy mejor y no sé qué, y es parte de su papel, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo se iban a comportar frente a una chica de 19 años, mujer? ¿Y cómo has sentido? O sea, ¿cuál sería tu resumen de esa experiencia, digamos? Todos han sido distintos. Había algunos bien agresivos, o sea, no en el sentido de a la mala, pero tenían una actitud bastante agresiva. Como fuertes en sus respuestas. Así. Claro, así como que... ¿Quién es? No vamos a decir nombres. Bueno, pero... Bueno, después, si no quieres, no. Después habían otros que eran así como que más un coqueteo, así... Que también horrible, ¿no? O sea, cero profesional, y que te das cuenta cómo es esa persona al tiro. Igual eso llevamos un montón en comunicación, ¿no? O sea, cómo el cuerpo expresa lo que una persona es y lo que quiere decir. Y también han habido otros muy respetuosos, muy serios con sus respuestas, que realmente me han tomado así en serio. Y ha sido para mí increíble darme cuenta también de eso. Entonces, desde el lado de la entrevistadora, ha sido súper interesante observar todos esos, como que todos esos ámbitos que tiene una persona y un político en sí, digamos. Pero finalmente la política es muy complicada. Y creo que en un país en donde existe tanto silencio respecto al tema, en un país en donde se gobierna con mucha corrupción, he decidido por mí que no quería meterme a eso. Y es una lástima también, ¿no? Pero son decisiones que uno toma. Pero a la gente que todavía se anima a hacer esas cosas, pucha, toda mi admiración, la verdad. O sea, la gente que se anima a ir en contra de esa política corrupta que nos representa tanto en Bolivia. Sí, es difícil. Es difícil. Pero ¿has sentido que has tenido que confrontarles en algún momento como rebatir las respuestas o cuál era tu intención? O sea, solo conocerlos, ver, o si has dicho, oye, no sé, hasta discutir si era necesario. Sabes, mi personalidad no es mucha de confrontar. Ya. No me gusta personalmente confrontar, me gusta mirar y después ser crítica. Pero en ese momento no me gusta confrontar, por eso me gusta escribir, ¿me entiendes? Porque me gusta ver cómo actúa una persona y después hacerlo bolsa en un artículo para el periódico, ¿me entiendes? Pero la confrontación no es lo mío, también por eso me he alejado un poco de la política. Y en general he hecho eso, o sea, he sido muy objetiva y he tratado de que la gente y esas personas muestren quién realmente eran. Obviamente han habido momentos en los que le he tenido que preguntar cosas bien jodidas, digamos, a algunas personas, así como que, por ejemplo, había un
uno de los postulantes que tenía bastantes acusaciones de violencia hacia su mujer. Entonces le he preguntado sobre el tema, ¿no? Y obviamente ver así cómo se ponía ha sido refregado, pero dentro del marco del respeto he podido ingresar en temas bastante complicados y muy personales para esas personas. Claro, porque pues, entrevistar a alguien así, más que todo cuando está en la coyuntura de las noticias, porque es candidato, que las elecciones se venían pronto, entonces es otro tipo de cosas, porque ya van preparados, o sea, digo, este tiempo están bastante en los medios, entonces, como decías, ya tienen como su estrategia, ¿no? Decir, no, o sea, claro, tanto como para evadir respuestas o como para responder con seguridad y todo claro, eso. es que por eso, esa es mi manera de entrevistar. A mí me encanta entrar desde un lado mucho más dulce, así, pero sacar la información. Porque siento que hay muchos periodistas actuales que aparte son muy admirados, que están en esa constante lucha de ego entre el entrevistado y el entrevistador. Entonces, ingresar desde un lado más tranquilo a veces funciona como herramienta para que la gente se abra y te diga realmente la verdad, ¿no? Entonces, bueno, yo así es. Claro, hay casos y casos, ¿no? También depende de lo que quieras. Claro, depende. Sacar y depende del tiempo y la persona. Claro, también para cada personaje había un trabajo interno, o sea, desde el equipo, porque lo he trabajado con Benjo Pope, que es un primo mío muy querido. Entonces era como que, ok, ¿quién es la persona que vamos a entrevistar? ¿Cuál es su historia? ¿Desde dónde podemos entrar? ¿Cómo es? ¿Me entiendes? Entonces claro, es un proceso de crear la entrevista así más profundo que simplemente sentarse y solo preguntar cosas, ¿ubicas? Claro, es súper importante, o sea, esa parte, o sea, me encanta toda esa fase previa. De Eli, sí, es todo un arte para un saber, arte. Porque es como decidir los ingredientes para cómo va a salir la entrevista. Y dentro de todo sí hay siempre ese factor de sorpresa, digamos, o sea, de que depende cómo te conteste también va siguiendo y no sabes pues, dónde puede terminar o qué cosas te ocurren en el momento, digamos. Sí, y después, bueno, no solo he entrevistado políticos, ¿no? También he entrevistado personajes de cultura, como que músicos, artistas y científicos. He tenido una entrevista muy hermosa con Luis Fernando Aguirre, que es biólogo, donde hemos hecho una reflexión muy hermosa sobre la naturaleza y sobre la relación que tenemos los humanos con la naturaleza ahora. Entonces, pucha, también yo creo que por ese lado el periodismo aún me encanta, o sea, si es que es para conocer cosas que ayuden a la sociedad y que ayuden a reflexionar y a ser más crítico con las acciones que tenemos, me encanta. Y realmente si en algún punto podría volver a hacer ese tipo de periodismo, que quizás es más documental, pucha, yo sería muy feliz y muy agradecida, la verdad. Pero de momento está como en pausa, así, nada. Sí, me estoy tomando un descanso ahora, pero a ver. Pero qué bueno también para replantear cosas y también decidir por dónde. Yo he visto una que he visto completa de las que he hecho, que es la que más me ha gustado, que era con esta chica que tiene su página de memes. No sé con Fuera de Joke. Sí. O sea, me ha parecido fabuloso, o sea, tanto por la personalidad de ella, que era muy... O sea, no se mordía nada, ¿no? Sí, o sea, como que decía las cosas muy explícitamente y era ella, o sea, que le ha dado así un aire y... O sea, claro, porque la entrevista giraba en torno a que ella tenía su página de memes, ¿no? Y, o sea, es loco cómo hablar de eso. O sea, me gustó mucho. La verdad que esa sí me gustó. Buenísima, y inspirada también en el libro de la Marité y el Marce, ¿no? De la vida política del meme. Que el meme, pues, es una expresión así tal cual de la realidad, ¿no? O sea, lo vemos como algo chistoso, y obviamente es chistoso, pero igual tiene un trasfondo del contexto que se está viviendo. Entonces es genial observar la realidad a través de esas imágenes que aparte son son abstracciones que hemos creado los humanos recientemente, en donde entendemos como que de forma simbólica muchas cosas. Ponte, ver un perrito triste, ya sabes qué meme es, ya sabes qué significa, ¿ubicas? Y eso es genial, como que nuestro cerebro va evolucionando a nuevas maneras de comunicación muy interesantes. Sí, es todo un universo de referencias. Exacto. Es fabuloso, sí. La verdad que sí es un fenómeno que vale la pena analizar, y ya que menciona el libro justo de Marce que se llama La vida política del meme, ¿no? Creo que tienen una segunda parte más que... Sí, y ahora recién ha sacado otro que se llama Mundos de Referencialidad,
que es lo mismo, o sea, no es lo mismo, pero es esa concepción de las referencias que los humanos vamos entendiendo y que van creando nuestra realidad. Y Marce, bueno, es doctor en comunicación. Algún día espero tenerlo aquí. Yo quiero entrevistarlo con vos. Estaría bueno, porque de hecho ya estamos hartos uno del otro, porque es mi tutor de tesis. Lo veo bastante seguido, de hecho lo voy a ir a ver ahora. Un saludo enorme. pero sí, estaría bueno charlar con él. Oye, si te animas cualquier rato, pues que te animes a colaborar. Encantado, porque tengo otro de estos, así que... Increíble, cuando quieras. Si algún rato quieres, podemos hablar, hacer a 2, 3 personas, no hay problema. Así que... Y buenísimo, Renata. Me ha gustado mucho porque, de hecho, hablar de Borges, o sea, bueno, no toda la conversación, pero que parta de este autor, como habíamos dicho, tan único, tan poco conocido en muchos casos, tan incluso antiguo, ¿no? Que a partir de esto ya surgió una charla y yo decía, hija, está bueno, pero primero, por un lado, me he tenido que preparar bastante. Creo que sí, la que más me he tenido que preparar, porque cuando hablo con personas sobre su trabajo, sobre ellas mismas, me resulta más fácil porque es pues, una persona que domina el tema, digamos, claro. y ahí sale más fácil, pero en este caso era hablar de algo, de otra cosa. Qué bien, ha sido un reto entonces. Ha sido un reto interesante, porque de hecho ya habíamos quedado, bueno, hace bastante tiempo, porque nos conocimos justo en la presentación del libro de Marce, de este último. Y creo que esta es como una nueva, no sé si decir sección, pero de hecho hay algunas personas que me han pedido hablar de algún tema en específico, ¿no? Entonces he dicho, oye, también se puede, o sea, está interesante hacer esto. Y tú has sido la primera que me ha dicho, oye, podemos hablar de algo. Y me ha dicho literatura, claro, he dicho, claro, es muy amplio, o sea, no sabría por dónde entrarle, entonces por eso he dicho, delimitemos un poco, y he dicho, ya, Borges. Sí. Y que a partir de ahí surgió una charla, bueno, que, o sea, tan única, o sea, me ha gustado y disfrutado, no pensé nunca, la verdad, hablar de libros así en ese sentido. Digo, sí pensaba hablar con algún autor del libro, pero no de un autor diferente. Así, externo. Sí, ha estado bastante rica la conversación, ha fluido súper bien y me alegro, la verdad, mucho que estés con este proyecto y que abarques también estos temas que van más allá de... No sé, es que siento que mucho últimamente los podcasts se están basando así en dar como que consejos sobre la vida, ubicas desde la vida propia. Y sirve, pero es una repetición constante. Entonces poder abarcar así temas distintos, hablar de libros, hablar de autores, permite lo que estábamos diciendo, que la gente pueda conocer más cosas y capaz le guste, ubicas. Entonces estás dando herramientas para que la gente se apasione por nuevas cosas. Entonces te felicito y te agradezco por este espacio, la verdad. Yo te agradezco a vos por haber pasado por aquí, por haber traído tus libros y haber podido hablar de lo que te gusta, porque se nota, ¿no? Cuando a alguien le gusta que lo habla, claro, porque si te diría expon sobre Borges en la U, está más complicado, o sea, no sería lo mismo, entonces... Sí, pero de hecho quiero hacer mi tesis sobre Borges, así que vamos a ir bien. Y te animo totalmente a hacerlo, sería... Sí, de hecho va por ahí la idea, pero a ver qué sale. Estaría divertido, no conozco muchas tesis que abarquen así un escritor, entonces... Sí, genial. ¿Y qué más te iba a decir? Bueno... fuera de todo esto, creo que es bien importante como que animar a que la gente, lo que hemos dicho, que la gente se anime a buscar cosas que les gusten, que les apasionen, porque al final las pasiones son lo que nos mueven y lo que nos van a permitir seguir más allá a pesar de pase lo que pase. Estás en un mal momento, pero tienes ahí una pasión o un escape, ¿me entiendes? Entonces, ver la lectura desde ese lado es bien importante y lindo. Y bueno, a modo de cerrar, siempre me gusta ser así como muy de fábula con su moraleja, ¿no? Recapitulo, me ha gustado cuando hemos hablado un poco de los gustos y de cómo, digamos, la publicidad y todo este mundo te incentiva a decirte qué es lo que tienes que comprar, ya sea en sentido monetario o escuchar música, digamos, que te des ese tiempo de darle una vuelta a las cosas y no solo lo que te dicen que tienes que hacer, sino... Oye, que puede ser, que a lo mejor sí, pero también darte el tiempo de buscar, experimentar nuevas cosas y nunca te acerques a la lectura en general, porque creo que es bastante normal eso. Pues darte el tiempo de acercarte a algún autor, Borges o cualquier otro que quieras, y lo mismo con todo, creo que se puede extrapolar realmente a casi todas las categorías. No solo compres lo que te dicen, no solo escuches lo que te dicen, sino encontrar algo más en lo posible
porque es otra cosa cuando, o sea, no sabes dónde te puede llevar también tu propio gusto en conocer cosas, en experimentar cosas, en disfrutar cosas. Así que creo que me quedo con eso ahorita. Sí, anímense a ir en contra del sistema. Pero desde uno, no desde estas ideologías que nos hacían pensar que al final terminan en catástrofe, sino desde las acciones de uno, o sea, ir en contra del algoritmo, ir en contra de lo que te dicen que es bueno y buscar lo que te representa a vos. Eso. Anímense a explorar qué les hace felices, qué les gusta, qué los deleita, tanto en la lectura, en la música, en todas las expresiones artísticas, porque al final el arte es lo que nos mantiene en constante movimiento. La creatividad, toda la tecnología y todo eso nace de las ideas de las personas. Entonces, esas ideas solo se van a poder cultivar si es que uno se va nutriendo de bastantes cosas. Sí, que esas cosas también te bajen a tierra, como decías, que te desconecten un cacho de este problema grande que tenemos, que es la tecnología, que dentro de que es lo máximo también, es creo el máximo problema que afrontamos, y que el escribir, como habíamos dicho, el leer, todo esto te saque un poco de eso y te permita pues conocerte más y hacer otras cosas. Gracias Renata por este capítulo, pues esto ha sido la charla con Renata. Gracias. ¡Qué bueno! 2 horas creo.